Hoy nos toca el capítulo número 12 del segundo libro de Crónicas. El capítulo número 12 del segundo libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo: Sisac invade Judá. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con el de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová: vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo.
Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vemos que Sisat, como dice el título, Sisat invade Judá. Judá, que es de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. O sea que cuando él ya estaba firme, cuando él ya estaba establecido en su reino, en su mandato, como dijéramos hoy día, presidente, antes lo que llamaban un rey, hoy en día llamamos nosotros presidente. Es como que cuando ya él se estableció como presidente, ya formó, ya está ya mandando con todo ya. Es fuerte, ya está firme allí, ya está ya trabajando ya como presidente. Dice que abandonó la ley de Dios y el pueblo lo siguió. O sea que él se apartó y el pueblo también se apartó. El pueblo hizo lo que el presidente hizo. O el pueblo hizo lo que el rey hizo. Entonces en el 2, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Ustedes saben, ¿verdad?, que cuando nosotros nos vamos a la palabra nos enseña que cuando uno está en obediencia, cuando uno está caminando en integridad, en santidad, haciendo las cosas a la manera de Dios, Dios pone a nuestro alrededor cobertura. Dios allí hay protección. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Dios no se contradice. Cuando el hijo o la hija está en obediencia, está haciendo las cosas correctas delante de Dios, cuando esa persona está viviendo la palabra, es cristiana de verdad, no de boca, sino con hechos, claro que hay allí una protección. Ustedes se recuerdan el caso de Job, cuando el enemigo allá fue y Dios le dijo que se había visto a su siervo Job. ¿Y qué le dijo el enemigo cuando le estaba hablando? Pero no lo tienes allí cercado. Ese cerco es como un cerco de protección, que algo nosotros no vemos en lo natural, pero en el mundo espiritual nosotros estamos rodeados por un cerco de protección. Y ese cerco está allí bien, vamos a decir fuerte, bien bueno, cuando la persona está en obediencia, cuando la persona está viviendo la vida cristiana como tiene que vivirla. ¿En qué momento ese cerco se daña o ese cerco se quita? De repente se le abre un hoyo, se abre brecha. Cuando la persona está haciendo cosas que no vienen de Dios, cuando está ofendiendo a Dios en algo, en algún área, cuando la persona está quebrantando la palabra de Dios. Recuerde que en la Biblia hay mandatos, todo, y cuando un ejemplo, por ejemplo, que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que tener nosotros una vida de oración. Pero uno no ora. Ya ahí la persona está en desobediencia. Porque la Biblia nos manda que tenemos que estar orando más bien constantemente. Donde quiera que estemos, uno tiene que estar en comunión con Dios. Cuando la persona no ora nada, no ora, entonces ya está en desobediencia. Y cualquier cosa que uno haga, por ejemplo, la Biblia que enseña no murmurar, no criticar, y uno hace lo contrario, ya eso uno está ofendiendo a Dios. Así en cualquier detalle, en cualquier cosa. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Entonces lo que estábamos hablando de él, ese muro de protección. Fíjense que cuando el pueblo estaba en obediencia, Dios estaba allí en el asunto, Dios estaba con ellos, Dios los defendía, Jehová los defendía, tenían el respaldo de Dios. Pero desde el momento que ellos se apartaban, caían en desobediencia, Dios también, como dice ahí, bueno, yo también me aparto, Dios también se aparta. En el momento de que Dios se aparta, allí se quita la protección de Dios. Entonces, cuando se quita la protección de Dios, ¿qué es lo primero que hace? Ahí el enemigo viene con fuerza.
que es lo que veíamos nosotros, lo que vemos nosotros aquí. Sisac invade Judá. Viene el enemigo, el que representa a Sisac. Entraron ellos ahí en desobediencia, se apartaron de Dios, no buscaron más de Dios. Y Dios se aparta, porque Dios no tiene nada que ver con... Dios es santo, santo, santo. Si ya no lo buscan, si ya no quieren nada con Él, empiezan a pecar, a entregarse al pecado, Él se aparta. Y ahí entra aquel enemigo con fuerza. Y el enemigo, vemos que el enemigo no viene con buenas intenciones. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, dice la palabra del Señor. Y vemos que así mismo, como estamos viendo esto aquí, acontece hoy día con los hijos e hijas de Dios, con la iglesia de Cristo, con el que busca al Señor. Pero a veces parece que se nos olvida lo delicado que es cuando uno está en desobediencia. O de repente no entendemos muchas veces qué es desobediencia. Desobediencia es cualquier cosa que uno no cumpla en la palabra del Señor. Ahora, para nosotros saber todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, tenemos que leer, estudiar las Escrituras. Porque dice la Biblia, mi pueblo peca o perece porque le faltó conocimiento. Entonces, si usted no lee la Biblia, usted no va a saber lo que ofende a Dios, lo que debe hacer, las cosas que no debe hacer. Pero va a pecar igual, porque dice que mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. O sea, los errores los va a cometer porque no lee la Biblia. Entonces es necesario aprender, es necesario conocer la palabra, es necesario apartar tiempo para estudiar las Escrituras. Primero, por amor a Dios. Uno busca leer la palabra porque uno ama a Dios y allí uno lo va a conocer más. Y va a aprender más de Él. Y allí vamos a ver lo que es bueno, lo que es malo, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que no, todo lo vamos a ver allí a medida que vamos estudiando la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se apartan, lo primero que antes, recuerden que ya cuando se apartan, ya la protección no está. Ese muro se dañó, se quebró, se le hizo hoyo. ¿Y quién entra allí? El maligno. Porque quien detiene al maligno de que destruya a una persona o daña a una persona es ese muro de protección. Por eso que Satanás le dijo al Señor, y no lo tiene cercado, o sea que no lo tenía cercado. Porque Dios mantiene un cerco de protección alrededor de nosotros. Ahora, en el caso de Job, vemos que ese cerco se quitó, pero fue con permiso de Dios porque Job iba a entrar en prueba. Y Dios permitió el ataque a Job limitado. Porque le dije, no toque, o sea, no podía tocar su alma. Tocó hasta su cuerpo, porque una enfermedad le vino a Job en la piel. Y hasta pudo matar a los hijos y dejarlo arruinado. E hizo el enemigo conforme a Dios, o sea, acuerdo a lo que Dios le permitió. Pero fue con permiso de Dios. Pero ahora aquí estamos hablando, ya cuando ese cerco se daña, vamos a decir, se quita, ese cerco de protección o se le hace hoyo, como usted quiera decirle, pero por pecado. Ya aquí en este caso que estamos leyendo, es un caso por pecado. Dice que el pueblo se apartó de Dios, se rebeló contra Dios. Ya el rey ya se vio bien, se vio fortalecido, ya el presidente, ya se vio allá arriba, y ya como quien dice, bueno, ya no necesito a Dios, y se apartó de Dios. Y el pueblo pues también le siguió. Todos se apartaron de Dios. Entonces inmediatamente cuando hacen eso, ¿qué pasa? Ese cerco que está allí de protección, que Dios lo tiene allí, que nos protege a nosotros, pero es porque nosotros estamos con el Señor. Porque nosotros estamos caminando como Él quiere que caminamos. El Dios allí nos protege. Esa es una de las promesas, la protección de Dios está con nosotros. Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Ningún arma forjada en contra nuestra prospera. Y Dios condena toda lengua que se levante en contra de nuestra juicio. O sea, Dios nos protege, Él es nuestro protector. Pero cuando ya desechamos al protector, cuando ya no queremos nada con ese Dios que nos protege, ¿qué va a pasar? El enemigo va a entrar con fuerza. Y es lo que vemos aquí, que entró el rey Sisac. Pero hoy en día, claro que entra el enemigo. Entonces, cuando el enemigo entra sin fuerza en un hogar, porque los padres se apartaron, el enemigo, claro, viene a atacar el matrimonio, el hogar, los padres, pero también le da con fuerza a los hijos, por el pecado también de los padres que entran en el hogar. Y eso lo podemos llevar también a nivel de iglesia.
Entonces vemos, y aquí en este caso, que por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, los libios, suquienos y etíopes, no tenía número, o sea que eran muchísimos, demasiado. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Fíjense, todas esas ciudades las tomaron. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Como ustedes no quisieron más nada conmigo, entonces bueno, ahí están. Dejo que caigan en las manos del enemigo, porque ya mi protección, ya yo no voy a estar con ustedes. Y así mismo pasa hoy en día. Así mismito. Cada decisión que uno tome, todo lo que uno haga, siempre va a tener una consecuencia. Si estoy haciendo lo malo, desobedeciendo a Dios, va a haber consecuencias espirituales y hasta físicas. Va a haber consecuencias. En algún momento va a haber, claro que sí, porque la palabra se cumple. Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac, o sea, del enemigo. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado. No los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Fíjense, se humillaron delante del Señor y el Señor les perdonó la vida. El Señor les perdonó la vida. Por ese pecado que ellos habían hecho, que se apartaron por completo. Fíjense que el enemigo, Dios se había apartado y el enemigo iba a destruirlos por completo, a destruirlos, a desvivirlos, como quieran llamar. Pero por causa de que se humillaron delante de Dios, Dios les perdonó la vida. Pero sí hubo una consecuencia. Y muchas veces eso pasa hoy en día también. Y en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios. Uno muchas veces comete errores, pecados, y al momento uno no se arrepiente, pero bueno, después uno reflexiona, Dios trata con uno y uno se arrepiente. Y Dios perdona a uno, claro que sí. Porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que si los confesamos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Claro que Dios nos perdona, pero muchas veces la persona carga con consecuencias. Porque ya las consecuencias están ahí, pero Dios tuvo misericordia, Dios le perdonó. Pero ahí están consecuencias, o sea, sí trae consecuencias. Y aquí vemos con el pueblo que hubo consecuencias. ¿Qué dijo el Señor? No los destruiré, no van a morir, los voy a salvar. El enemigo, que es Sisac, no los va a destruir. ¿Pero qué iba a permitir él? Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Para que vivan eso, para que sepan. Entonces vemos que ellos llevaron consecuencias. Entonces así mismo pasa entre el pueblo y la iglesia de Cristo, claro que sí. En los hijos de Dios. No crea que usted va a hacer todo lo que usted quiera, todo, andar en rebeldía, desobediencia, vivir su vida a su manera, y que eso no va a tener consecuencias. Claro que va a tener consecuencias espirituales y hasta físicas. Por ejemplo, una persona
una pareja que tenga intimidad antes de casarse y la persona sale embarazada, ahí están consecuencias. Ellos pueden arrepentirse, claro que Dios les perdona por ese pecado de fornicación. Dios les perdona, claro que sí. Pero ahí están las consecuencias. Salió embarazada y todo. Y aparte que se daña el testimonio, todas esas cosas allí. Entonces siempre hay consecuencias en las cosas que uno hace. Bien sea para bendición o bien sea también para maldición. Entonces vemos que para ellos hubo consecuencias. Dios les perdonó la vida, no iban a morir, pero le iban a servir. Iban a ser siervos de sus enemigos, para que aprendan, para que vean la diferencia, que es servirme a mí y servirles a ellos. Fíjense que Dios así lo permitió. Perdonó la vida, pero ellos vivieron consecuencias. Tuvieron que ser siervos de sus enemigos. Tuvieron que ser siervos de sus enemigos. Entonces, claro que hay consecuencias. Dice, subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Fíjense hasta dónde abarca las consecuencias. Consecuencia directa en ellos, que el enemigo los toma como esclavos, vamos a decir así. Le van a servir al enemigo. Son llevados cautivos, esa es la palabra. También, el enemigo también se los lleva cautivos. Pero en este caso, lo ponían también a hacer trabajo, a que les sirvan. Y vemos también cómo se llevaron de la casa de Dios los tesoros, escudos, tanto todo lo que había costado que haber hecho eso, en trabajo, en dedicación, todo eso. Y fíjense tan fácil lo que es por medio de la desobediencia, la rebeldía, el vivir una vida aparte del Dios. Fíjense cómo entraron y se llevaron todo eso. Entonces el enemigo también hace eso en la vida de un cristiano, de un hijo o hija de Dios, cuando se aparta. El enemigo viene y saquea todo, se lleva todo. Roba. Roba la felicidad, roba el amor, roba la paz. En un matrimonio, en un hogar, en una familia. Entonces se llevó, subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, fíjense. Y en lugar de ellos hizo, como se llevaron eso, entonces el rey hizo escudos de bronce. Y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían de los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien, porque hubo ahí una humillación. Dice la palabra del Señor que Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Fíjense, él se humilló de corazón, lo hizo. Se humilló y Dios le perdonó. Le perdonó lo que había hecho. Pero tampoco fue que este rey vivió una vida recta o que hizo las cosas que a Dios le agradaban, no. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá, amonita. E hizo lo malo, aquí está diciendo la palabra de Dios. E hizo lo malo.
porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Fíjense, a veces los padres crían a los hijos bien. A veces se le enseña todo bien, lo mejor, se le instruye bien, pero a la final el hijo toma sus propias decisiones, los hijos toman sus propias decisiones. Como dice Deuteronomio, pongo delante de ti la vida, la bendición, la muerte, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú en tu casa. Ya después cada quien toma sus propias decisiones. Y pues no siguió los pasos del padre o de David. Dice que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. O sea que eso es de tomar decisión. No, voy a hacer lo que a Dios le agrada, voy a obedecer a Dios, porque Él es mi Padre, porque Él es Dios, porque Él me dio la vida, porque sé que de Él viene todas las bendiciones, la salvación, la sanidad, todo. Voy a hacer las cosas como Dios manda. Eso es de decisión, de disponerse. Pero vemos aquí que este rey no tuvo, Roboam no tuvo disposición en su corazón para buscar a Dios. Dice, y las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la casa de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Fíjense qué palabras tan fuertes, ¿no? Qué terrible. Que el Señor diga, hiciste lo malo, no dispusiste tu corazón para buscarme. Qué terrible escuchar eso de la boca del Señor. O que diga, bueno, buen hijo, fiel fuiste. Y yo creo que nadie desearía escuchar de Dios unas palabras así negativas. Entonces tenemos que procurar hacer lo correcto, tenemos que procurar ser obedientes al Señor en su palabra. Tenemos que procurar de imitar a Dios en todo, a Jesucristo. No importa lo que nosotros pensemos, no importa lo que nos parezca las cosas, no importa si me gusta o no me gusta. Sabemos que nuestra vida tiene que estar alineada a la palabra. Sabemos que nosotros tenemos que vivir vidas rectas. Tenemos que ser hombres y mujeres honestas. Hombres y mujeres de testimonio. Ya basta de llevar de repente una doble vida. Decir que soy cristiana, pero con mis hechos digo otra cosa. Soy cristiana, pero como cuando hablo se ve otra cosa. Tenemos ya que entrar en conciencia ya y saber que Dios es Dios y Dios nos llama a santidad. Ser santo porque es santo y ser perfecto porque Él es perfecto. Usted hace lo malo, ahí se van a derramar las maldiciones. Y no solamente llega a usted, llega también a su casa, a sus hijos, finanzas, trabajo, todo. Pero usted hace lo bueno, lo recto delante de Dios en obediencia, el Señor va a derramar allí sus bendiciones. Entonces, que esto nos estimule a hacer lo que a Dios le agrada, a vivir vidas santas, vidas que glorifiquen y exalten el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que esta tu palabra, mi Dios Todopoderoso, produzca fruto en nosotros, en cada uno de nosotros, a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo, sellamos esta preciosa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios.